Y arrancamos la cobertura de las nuevas restricciones con la novedad que incorpora la provincia de Buenos Aires, en este caso que es justamente la vuelta a las clases presenciales. No todos los días, sino con el esquema que la provincia tenía cuando se retomaron las clases, es decir, antes del 1 de mayo, que fue el momento en el que empezaron las restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Una semana sí a la escuela, una semana no. Dependerá de la modalidad que establezca, en este caso, cada colegio, como se había hecho antes, pero es una novedad en función de que hasta ahora los números para poder pasar de fase, de la fase 2, donde estaban prohibidas la presencialidad, a la fase 3, hoy todavía no están. Van a esperar hasta que el martes que viene se confirmen esa tendencia a la baja. Lo cierto es que de todas maneras confían en que eso va a ser así y las clases presenciales volverán el miércoles que viene. Lo anunció el gobernador Kicillof. De todos los anuncios que hizo, seguramente el más contundente a partir del miércoles, la presencialidad en todos los niveles, con algunas particularidades. Vamos a ver cuáles son. Bueno, vos lo mencionabas, la modalidad es a la anterior, esto de bimodalidad por las semanas o los días, porque no en todos los colegios es igual, es un sistema mixto, pero la siguiente información sí que constituye una novedad, y que es que se incorpora medidores de dióxido de carbono en los colegios y que va a haber testeos en las escuelas. Porque esto es una novedad. Medidores de dióxido de carbono, esto no va a permitir que dentro del aula se mida la cantidad de virus que pueda haber, pero sí cuál es la saturación de aire. En un momento como el invierno, donde se sabe que mantener las ventanas, las puertas abiertas se hace a veces difícil, sobre todo en aquellos lugares donde hace mucho frío. 33.000 compró la provincia y, bueno, si bien no es obligatorio para las escuelas privadas, hay como una convocatoria a las instituciones privadas para que también puedan comprar esto. Y el tema de los testeos, Mariana, que sin duda es una novedad. Una cosa para aclarar, los medidores de dióxido de carbono no son por aulas, son por escuelas. Es una inversión que hizo la provincia de Buenos Aires y que van a ir rotando por las aulas. Algunas de las otras medidas, bueno, la vacunación libre, es decir, sin turno para la primera dosis para los mayores de 60 años. La semana pasada habían anunciado la vacunación de mayores de 70 años justamente para, bueno, conseguir la provincia, en este caso, que puedan acercarse a aquellas personas que no tienen acceso a poder pedir el turno, ya sea por teléfono o por la página web. Salen a buscar de alguna manera a la población que no ha podido vacunarse hasta ahora y sobre todo la que está en riesgo. En un día como hoy, que se sabe que el 32% de la población argentina no tiene acceso a internet fijo, ¿no? Es importantísimo este dato. Y en este sentido el gobernador hizo un anuncio importante. Con 17 millones de habitantes, la provincia ya llega a los 5 millones de personas vacunadas con una dosis, con lo cual la primera parte de la población objetivo, toda vacunada. Los mayores, las personas con enfermedades de base, el personal de salud, el personal de seguridad y los docentes. Y el último anuncio, una sorpresa, porque sería la primera vez que un estado subnacional logra un contrato para compra de vacunas. En este caso son 5 millones de dosis, las anunciadas por Axel Kicillof en la conferencia de prensa que dio esta tarde. Vamos a escuchar lo que decía Axel Kicillof y después vamos a estar hablando de la novedad, que es que ya está aprobada la aprobación de emergencia, como se llama, con las vacunas. Esta vacuna china, canadiense en particular, que es la que está comprando la provincia de Buenos Aires. Escuchamos el anuncio entonces de Axel Kicillof. Volvemos a la presencialidad en estos distritos con todos los cuidados, con todos los protocolos. Y además tenemos que cuidar la presencialidad. Esto implica que no se acabó la pandemia, ni mucho menos. Han mejorado algunos indicadores de manera significativa, pero falta mucho para que se reduzcan los números a los niveles deseables. Así que hay que seguir trabajando con los protocolos, hay que seguir trabajando con los cuidados, hay que seguir teniendo en cuenta las restricciones, y si nos interesa tanto cada una de las actividades, lo que tenemos que hacer es respetar las medidas de cuidado en lo individual y en lo colectivo. Vamos a implementar algo que hasta ahora no teníamos, que es un plan de vigilancia epidemiológica activa en las escuelas. Esto es testeos aleatorios, no todo el tiempo y no en todos lados, aleatorios, muestrales, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hoy, utilizando los parámetros del decreto nacional, estamos en 401 casos. Eso haría que el Gran Buenos Aires, el conurbano, pueda
cumpliendo el decreto nacional, salir de la situación de alarma epidemiológica sanitaria en la que se encuentra. Bueno, Bien. hasta ahí lo que anunció Axel Kicillof, pero vamos a detenernos un minuto en lo que no dijo, y eso que le preguntaron 2 veces durante la conferencia de prensa. ¿Qué pasa con la actividad comercial? ¿Qué pasa con los bares, con los restaurantes, con la circulación, por ejemplo, que hasta esta noche se restringe hasta las 20, hasta las 6 de 20 a 6 de la mañana? Y no dijo nada el gobernador bonaerense. ¿Por qué no dijo nada? Porque está esperando, como bien escuchábamos recién, el decreto nacional, el DNU de Alberto Fernández. Ese DNU va a ser igual al DNU del 1 de mayo, donde comenzaron estas restricciones. Ahora, si todo el conurbano bonaerense, como dice Kicillof y anuncia además con los números, esa incidencia de 401 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es así. Si todo el conurbano pasa de fase 2 a fase 3, eso significa que sale de alarma, Andrea. Y si sale de alarma, se relaja y flexibilizan absolutamente todas las actividades comerciales. Técnicamente es eso, el pase de fase 2 a fase 3 implica abandonar ese estado tan grave de alarma sanitaria. Básicamente, más allá de la ocupación de camas de terapia, esa incidencia, esa menor incidencia de casos cada 100.000 habitantes le permite pasar esa otra fase. Atención, una aclaración, Mariana, con el tema de la presencialidad. Esto no es para toda la provincia, es para los municipios que estén en fase 3 y fase 4. Por eso el conurbano, al pasar de fase 2 a fase 3, puede retomar esa presencialidad. Pero hay distritos en la provincia que permanecen en fase 2, que están complicados y que esos todavía van a tener que mantener la virtualidad escolar. Así es, son 61 los distritos, incluyendo el conurbano bonaerense, que van a retomar en este caso la presencialidad. ¿Va a haber más novedades? Sí, va a haber más novedades. Esta noche debería conocerse la letra chica del decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández, a ver si modificaron o no los horarios, sobre todo en lo que tiene que ver con lo comercial y las restricciones de circulación. Por ahora en la Casa Rosada siguen diciendo que no hay modificaciones, pero bueno, lo cierto es que va a haber novedades. Son pocos de todas maneras los distritos que cambiaron de fase, pero es importante porque es una zona muy poblada como el conurbano bonaerense.